Yo te entiendo. Fuiste tan feliz como yo al ver a Maduro esposado. Menuda plaga, parecía que nunca terminaría. Porque sí, amigos, a mí me recuerda a una canción, una de las canciones más bellas de la historia de la humanidad, a mi juicio y al de muchos. Tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario. Mira, pero no hubo una revolución que hubiera apoyado no saben con qué entusiasmo. Incluso les confieso, si los yanquis le daban armas al pueblo venezolano, pragmáticamente lo hubiera apoyado. Pero lo que estamos viendo, ya sacarán sus conclusiones. Vamos a comenzar con la historia de un hombre que noches atrás estaba sentado en su trono, con su mujer Cilia, a quien le dedicamos el único documental que existe sobre su persona. Pronto lo actualizaremos. Rodeado de mármol, de lámparas cálidas, de escoltas armados hasta los dientes. Noches atrás, Nicolás Maduro Moros, por Dios, cuando alguien me quiere molestar, me dice Moros, por error. Prefiero que me digan Moras, y no es Moras, es Morás. Noches atrás, Nicolás Maduro dormía convencido de que el poder era una costumbre, que el terror del pueblo era un derecho adquirido y que el país entero era una extensión privada de su miserable voluntad. Ayer era el tirano y hoy es un prisionero, como tantos que él encerró, a quienes le robó sus sueños y su juventud. Sí, no está soñando, amigo venezolano. Ha caído Nicolás Maduro, humillado ante el mundo, encadenado en silencio a bordo de un buque de guerra extranjero, encapuchado como el criminal y terrorista que es, enviado a una base fría y gris de Nueva York, con su asfalto duro y viento que le raspó la cara y el bigote ridículo ese. Finalmente, lejos de la virilidad sobreactuada y de los sablazos al aire, encerrado en el siniestro centro de detención metropolitano de Brooklyn, tiene que cuidarse las ancas traseras de John Diddy Combs. Y también hay otro actor, diría yo, Luigi Mangione, un tipo que mató y que la izquierda estadounidense, vanagloria, mató a un gerente de una compañía bastante oscura para que uno mucho peor asuma el cargo. Pero bueno, esa es otra historia. Nicolás Maduro duerme ahora en un colchón de 3 centímetros. Y señores, es demasiado para alguien que ha infringido tanto dolor. Así terminó el hombre que durante años hambrió a Venezuela como si el tiempo le perteneciera, el mismo que vivía rodeado de lujo y opulencia en un país que él arruinó, como todo lo que tocan los socialistas. Él, que bailaba hace solo unos días, haciéndose el vivo, como decimos los argentinos, haciéndose el listo, dirían los españoles, como lo dicen los mexicanos, como lo dicen los venezolanos. En tanto, el pueblo hace colas para sobrevivir. Mírenlo, esto fue hace una semana. Si quieren saber mi nombre cantando te lo diré. Mi nombre que es Martincito, primo hermano del café. José Gregorio en la trompeta. Directamente de Caucagua. Llámame occidentalista, pero a mí me gustan el rock, el pop y por sobre todas las cosas la música clásica. No tanto la ópera, me gusta mucho la ópera, pero la música clásica. ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Pero escuchen, esta foto, ¿qué es esto? Sí, lo humillaron, sí, lo hicieron que se arrodille para entrar a una camioneta, pero ¿qué carajo es esto? ¿Qué es la familia? ¿Qué son los tipos que... Hola Jorge, vamos a comer un asado, una barbacoa, con Hank, el cuñado bobo de Walter White en Breaking Bad? Que Breaking Bad hubiera sido una gran serie si hubieran... Es una extraordinaria serie, una de las mejores. Pero hubiera sido perfecta si realmente hubieran tenido actores mexicanos haciendo de mexicanos, un chileno que sea un chileno
y ese tipo de cosas, y si la DEA no fuera estúpida y fuera lo que realmente es, que es la principal organización de narcotráfico del planeta, de acuerdo a múltiples investigadores libertarios, izquierdistas y los pocos derechistas sinceros que hay. Los izquierdistas son insinceros, pero también investigan sobre estas cosas. Los libertarios hay de todo, de los buenos y de los malos, pero todos estamos de acuerdo, los que investigamos en serio, que la DEA administra el narcotráfico mundial y es un negocio de Estados Unidos, y Maduro, señores, no tuvo nada que ver. Vamos a ser sinceros. No, Maduro no es narco. Maduro se robó un país entero. ¿Ustedes creen que le iba a interesar la cocaína cuando manejaba el petróleo cada vez menos? Porque lo destruyeron, lo pulverizaron en algo muy distinto a lo que es la destrucción creativa de Schumpeter, sino a lo que es la destrucción masiva de Stalin. Y así trató también a las almas de los venezolanos. Pero bueno, ¿por qué sonríe? Detesto que sonría. Ya vamos a llegar a eso, pero volvamos al punto, señores. Volvamos a ese sueño de trance justiciero. El poder tiene una trampa silenciosa. Aísla. Aquella noche, la última, Maduro no sabía que ya no tenía amigos. No sabía que sus enemigos estaban a pocos metros. Y no sabía, sobre todo, que aunque se odian entre ellos, ya se habían puesto de acuerdo en algo esencial: entregarlo. Cerca de la 1 de la mañana, los teléfonos dejaron de sonar. El silencio se cerró sobre el cielo de Caracas. Entonces se apagaron las luces y al fin cayó la primera bomba. En este video no solo vamos a contar cómo procedió el ataque, vamos a reconstruir cómo se llegó hasta aquí. La infiltración, la ingeniería de la captura, el pánico del alto mando y por qué en medio del derrumbe, mientras unos temblaban ante cámara, tal y como predijimos en este canal antes que en ningún otro medio del mundo, Delcy Rodríguez fue la única que pareció saber que esto iba a pasar, antes de que nadie lo diga. Miren nuestro documental del 10 de noviembre. Gracias, coronel. 4 militares, 4 versiones distintas, pero gracias, coronel. Usted sabe, gracias. La misma Delcy que hoy es la nueva presidenta encargada de Venezuela y hace llamadas con Marco Rubio que duran horas. Todo mientras María Corina Machado llora por televisión y dice con la voz quebrada estar ansiosa por compartir su premio Nobel de la Paz a Donald Trump, a ver si al fin atiende sus llamados. Pero no te hagas esperanzas, coronita. La caída de Maduro no fue un rayo en cielo despejado, sino el final de una historia que lleva meses escribiéndose en silencio. Meses antes de que Caracas se hundiera en la oscuridad, en las sombras de Langley, la CIA tomó una decisión simple y brutal: dejar de escuchar a Maduro y empezar a observarlo. Nosotros hicimos un documental sobre Hugo Chávez y cómo llegó de la mano de Clinton y del Reino Unido. Hoy el Reino Unido ha perdido la influencia que tenía todavía sobre el chavismo y Estados Unidos ha tomado el poder total, pero con la garantía de venderle petróleo a China. Hay muchas cosas que hablar de esto, señores. Y por supuesto que haremos sendos capítulos sobre el imperialismo de Trump y el riesgo de vida que significa para quienes nos están mirando desde Estados Unidos y para todos los latinoamericanos. Y lo digo con la voz temblorosa porque estamos atravesando un momento histórico donde por primera vez creo que todo, absolutamente todo puede pasar. No como un video fake que estuvo circulando de gente que gana plata con el terror diciendo que en 2 días Rusia iba a tirar una bomba nuclear. No, obviamente Rusia no movió un dedo por Maduro y en la cumbre de Alaska eso se pactó, como les contamos en este canal. Pero otra vez, en el sótano de Langley, de la sede de la CIA en Virginia, la del MKUltra, la que creó Al Qaeda, la que creó el terrorismo islámico, la que ha secuestrado a tanta gente, la que ha torturado a tanta gente, la que ha enseñado a torturar a los represores militares de todo tipo, para la que trabajó Edmundo González Urrutia, por ejemplo, también. Desde agosto de 2025, un equipo de la División de Actividades Especiales se infiltró en Caracas. No buscaban secretos de Estado, buscaban la rutina del hombre. Pero la pieza decisiva no fue un satélite, sino una traición humana. The Wall Street Journal lo confirmaría después. El círculo más íntimo de Miraflores tenía una grieta imposible de subsanar. Un informante con acceso a la alcoba presidencial anotaba cada debilidad. Luego, en el sótano de Fuerte Tiuna,
estudiaba cómo se acercaba a las mascotas antes de dormir. Yo no sé si ustedes sabían la particularidad, bien escondido, pero Maduro tiene un gato montés encerrado en una jaula. No sé cómo le llaman en Venezuela, no me acuerdo. Me dijeron el nombre, lo busqué, nosotros le diríamos en la Patagonia gato montés. Que es un delirio excéntrico de tirano que me recuerda a las excentricidades de Trujillo y al mismo tiempo al otoño del patriarca de García Márquez. Es muy literario realmente todo esto, ¿no? Es una tierra tan rica espiritualmente el Caribe. En fin, Maduro, yo les conté que hace yoga por las mañanas, que un día Diosdado entró, irrumpió, lo insultó, lo humilló en frente de sus custodios, lo tenía amenazado de muerte con que si se escapaba lo mataba. Me pregunto a veces por qué Maduro está más tranquilo que Diosdado. Diosdado es un manojo de nervios. Diosdado hizo un intento de golpe de Estado con tiros el otro día en el Palacio de Miraflores y los yanquis le dijeron vamos por vos. Está temblando, está desesperado. Jaque mate, Diosdado. Lo reventaron. Tenemos el único documental crítico, tan completo y el más visto del mundo sobre Diosdado Cabello, recomendado desde ya. Si lo puede recomendar producción, por favor, vale la pena. Porque no fue un episodio menor. Nosotros lo contamos en primicia en este canal y estaban dirigiendo los caminos. Los Rodríguez nunca quisieron a Diosdado. Chávez nunca quiso a Diosdado. Y Diosdado, les puedo asegurar que va a ser el próximo en caer. Y a Diosdado no le perdonan algo que también les conté yo antes de este canal ya. Cuando yo era columnista en televisión internacional, yo tuve una muy buena fuente. Después, miren, la vida es increíble. He tenido un editor que me ha dado información extraordinaria, porque era venezolano en Argentina. O sea, el periodista le saca información hasta las piedras y a veces tiene el privilegio de que cualquier persona común y corriente trae información que uno luego puede cotejar, atar cabos y llegar a ver cosas que no te cuentan los medios tradicionales que están alquilados a las agencias de inteligencia de distintas potencias o los influencers que trabajan para Rusia o para la CIA, el Pentágono. Pentágono, Fonseca, Agustín Laje, ahora más que nunca, los rusos ya saben, bueno, Pedro Baño, Jalife, etc. La monstruosa historia de Diosdado, Ina Finogenova, Pablenin Iglesias. La monstruosa historia de Diosdado Cabello, ¿derrocará a Maduro? Bueno, él lo intentó. Y los yanquis no le perdonan que en 2019 estuvo a punto de entregarlo. Iba a ser él el presidente que ahora es Delcy y que no se va en 2 semanas, señores. No, ya les vamos a contar. Pero volvamos. Maduro hacía yoga, había sido humillado por Diosdado, tenía mucho miedo. Cilia le dijo, escapémonos hasta el último momento. Volvamos, por favor, ilustraciones, producción. Búscame algo de Cilia y Maduro y su bailecito. Cilia le dijo, vayámonos, tenemos una oportunidad. También les contamos en este canal como primicia y luego publicaron el registro del vuelo. Cilia y Nicolás Jr. fueron a Managua. ¿Ustedes se dieron cuenta de que Trump ha dicho que va a invadir militarmente Groenlandia? Está asustando a todo el mundo con esto, ¿no? Con este show está asustando a todo el mundo sin tirar ninguna bala, ¿no? Parece genial, pero no está haciendo nada genial porque la dictadura sigue ahí. Les dije que Estados Unidos nunca va a traer la libertad. Pon el baile. Ok, bien. Cilia lo quiso convencer hasta último momento de que negocien y Maduro fue perdiendo el tiempo. A Diosdado no le perdonaron en el primer gobierno de Trump que no haya entregado a Maduro. Maduro en esa oportunidad contó con una llamada decisiva de Putin que lo convenció de que no se vaya y se quedó. Hoy la situación no es así, Rusia se va a quedar con bastante de Ucrania, aunque la verdad no puedo decir que eso es una gran victoria tampoco con lo que han gastado de hombres, de armas, etc. Los yanquis hicieron un estupendo negocio de venta de armas, llevando al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, con lo cual estamos en manos de psicópatas y por eso hace un rato se me quebraba la voz pensando en qué puede ser de nosotros. Pues se está poniendo bravo esto. Amenazó a Groenlandia, amenazó a Cuba, que ojalá que termine la dictadura cubana, pero no para que saquen a Díaz-Canel y pongan al amigo de Trump, ¿no? No hay nada que robar igual en Cuba. A Colombia, a Petro, a Panamá, pero no a Nicaragua. ¿Qué está pasando con Ortega? Que tenemos el documental más visto del mundo de Ortega gracias a una mecenas, porque ustedes pueden comprar documentales.
Nosotros ponemos la regla de cómo tratamos las cosas. Lo que vamos a decir lo decido yo y nadie más que yo, porque para eso existe este canal y me rompí el lomo 15 años trabajando. Así que no se preocupen, que no es que nadie me va a pagar para decir algo que yo no quiera decir. Pero ustedes eligen el tema. Ustedes ponen el tema. Y eso lo consiguen en Patreon. Bueno, yo hice un documental espectacular de Ortega. Me tocó investigar mucho a los Ortega. Y qué bien que jugó sus cartas el cabrón de Daniel Ortega, que no se ha legado a una sola amenaza del tenor de estos países que ya les nombré. Y ahí es donde misteriosamente fueron Cilia y Nicolásito, a resguardar valores. Porque ¿quién le está pagando los abogadazos de lujo, los mejores, que tiene Maduro si está todo embargado supuestamente? ¿Saben que hay dos cuentas en Suiza? Una, la de Nicolás, está embargada, la de Nicolásito Jr. no. Ya sinceramente, amigos, es impresionante. Me lo dijo un banquero suizo, un ejecutivo de banca. Los últimos días, Maduro no podía conciliar el sueño. Siempre medicado por Jorge Rodríguez, en los últimos tiempos empezó a bajar las dosis de benzodiazepinas. Desconfiaba de todos, de que lo envenenen. Ustedes vieron que adelgazó muchísimo. Delcy decía, vámonos, vámonos. Maduro tenía miedo de que Diosdado los asesine. Delcy decía, Diosdado no es más poderoso que los yanquis. Maduro le decía, tú no conoces a Diosdado. Bueno. Un conjunto de militares cubanos, supuestamente de élite, custodiaba a Maduro. A última hora no sirvieron de mucho. En una base secreta del Comando Sur, los estadounidenses construyeron un fantasma, una réplica exacta del complejo residencial de Maduro. Los operarios de la Delta Force recorrieron esos pasillos a oscuras miles de veces. Sabían dónde crujía el suelo y cuántos segundos tardaba en cerrarse la puerta de acero del búnker. Maduro quizás sabía que lo observaban, pero fue excesivamente confiado. No rompió sus rutinas, no reinventó su seguridad, ni siquiera se separó de su esposa, Cilia, para dormir en casas separadas ante la posibilidad de un ataque. Y cuando una presa se acostumbra a ser observada, el cazador ya no necesita correr, solo tiene que decidir cuándo dispara. Finalmente llegó el 3 de enero de 2026, hollywoodensemente, en guiño a cuando se llevaron a Noriega. Por favor, no se olviden, Manuel Noriega tenía carnet de la CIA. Producción, por favor, busquen el carnet de la CIA de Manuel Noriega, que fue secuestrado en calidad de narcodictador por Estados Unidos un 3 de enero de 1989, si no recuerdo mal. Búsquenme el carnet de la CIA de Noriega. 3 de enero, Noriega. 3 de enero de 3 de enero, sí. Hace 36 años, 1990 entonces. Bueno, señores, tenía carnet de agente de la CIA, es un hecho histórico comprobado. Y después lo mandaron de vuelta a Panamá, después de tenerlo mucho tiempo en una cárcel americana. Maduro no va a estar libre pasado mañana, pero la cosa bien intensa. Caracas dormía bajo ese silencio espeso que anuncia la tormenta, ¿no? La calma que antecede al huracán. Pero a la 1:01 de la madrugada el aire cambió. Un rumor grave y sostenido, un zumbido, como de abejas metálicas orbitando la ciudad. Y entonces, de golpe, el cielo se quebró. Una lluvia de fuego encendió el horizonte y Caracas despertó a sacudidas, asediada por aviones, drones y helicópteros del ejército más poderoso del mundo. Había comenzado la operación Resolución Absoluta. Veamos el clip en contexto estrictamente educativo, informativo y documental. Este es un video oficial del gobierno yanqui con esa música.
No te saltan derechos de autor porque está pensado para que todos lo mostremos porque es un show. Hace poco tuvimos al oficial Jaworski, retirado, experto en operaciones psicológicas, lo entrevistamos acá con Guadalupe Correa Cabrera, le hicimos preguntas del 11 de septiembre del COVID. ¿Tienes el video, Paul? Porque, amigos, ustedes nos tuvieron mucho tiempo abandonados, reconózcanlo. Yo estoy haciendo muy buen contenido para ustedes, estoy muy atento al público, los estamos cuidando mucho, así que clica al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones. Y si ya están suscriptos, asegúrense de haber dado clic al botón todas las notificaciones, amigos. Por favor, asegúrense de haber dado clic al botón de todas las notificaciones, entrar todos los días a youtube.com/losliberales. Paul busca PsyOps, el experto en PsyOps. Es un video de hace un tiempo. Bueno, en fin. Sigamos. La gente salió a los balcones en bata o descalza, mirando una noche que de repente era roja, mientras los sistemas antiaéreos venezolanos permanecían mudos, víctimas de un sabotaje electrónico o quizás de una orden de no disparar, comprada de antemano. El cielo ya no era venezolano, era una constelación de acero estadounidense. Los helicópteros UH-1Y Venom descendieron sobre el objetivo como ángeles negros, con los hombres del Delta Force listos para saltar. El enfrentamiento fue breve, pero de una violencia absoluta. El primer anillo de seguridad, compuesto por militares cubanos de élite, intentó lo imposible: desafiar al tío Sam. El resultado fue, según dicen, la carnicería de 32 efectivos cubanos y 23 venezolanos que cayeron en los jardines y pasillos del complejo. Sus cuerpos quedaron allí inertes como los últimos testigos de una lealtad al socialismo que no pudo contra el poder del capital. En los cuentos de niños, dime, ¿puedes conseguir el carnet de la CIA de Noriega? Bueno, está bien. Mientras tanto, yo tengo manias de viejo zorro del periodismo ya echando canas y les traje exactamente la tarjeta de identificación de la CIA de Manuel Noriega, porque necesitaba mostrárselo. No es que yo digo, así son las cosas. Por eso están aquí. Bueno. Acá es donde la historia se pone oscura y misteriosa. Según ha dicho Trump, que sabemos que es muy adepto a la grandilocuencia, terrific, fantastic, magnific, the greatest, bueno, mi inglés es peor que el de Maduro. Maduro corrió hacia su habitación de pánico, una especie de caja de acero subterránea diseñada para resistir ataques nucleares, y estuvo a punto de sellarla, pero los Delta lo embistieron justo a tiempo, antes de que los pernos se encajaran. Otras fuentes sostienen que fueron encontrados en la habitación y que ni siquiera llegaron a levantarse de la cama. Doy fe, después de haber hablado con 34, 35 personas, doy fe, señores, doy fe que Maduro no se esperaba que lo saquen de su cuarto esa noche. De eso doy fe. No se lo esperaba, no se lo veía venir. O había empezado, ya hablaremos de eso, vías de negociación, pero no esperaba algo tan precipitado, y esa fue la espectacularidad de la inteligencia militar americana, que es innegable. ¿Qué pensaban en ese instante Nicolás Maduro y Cilia Flores? ¡Te lo dije, cabrón!, le dijo Cilia. Tal vez entendieron que no habría resistencia heroica, o tal vez esperaban con las valijas listas, aferrados a una promesa de indulto forjada en silencio, o de absolución por un juez demócrata. Miren qué malos son los demócratas. Yo traje a Maduro y ellos lo soltaron. Ay, señores, detrás de izquierdas y derechas los Rockefeller. Mientras a miles de kilómetros, los Rockefeller, Chevron. Por favor, producción, busca el clip de Maduro diciendo Chevron 100 años en Venezuela, 100 años más. Porque nosotros hicimos un logrado documental sobre la historia de Cuba, que está ahí para quien lo quiera ver en la lista de reproducción de documentales, como todos nuestros documentales. En nuestro canal Los Liberales, que tienen que entrar todos los días y buscar las cosas que les gustan, no mirar todo, mirar lo que les gusta, pero para eso, muchachos, tienen que buscar y elegir. ¿Por qué me pongo pesado? Porque no quiero que esto termine, y creo que ustedes tampoco.
Me costó mucho esfuerzo y se los agradezco mucho, y también me agradezco mucho a mí mismo haber creado este canal y tener el honor de estar aquí en este momento narrando cómo transcurre la historia. Algo que mañana estará escrito en las páginas. Y veremos si a Trump queda como quiere quedar, si queda como un Roosevelt heroizado. Por cierto, voy a hacer un video de Roosevelt, el Hitler americano, por pedido de un Patreon. Lo disfruté muchísimo. Espero que le llegue a mucha gente como llegó el de Daniel Ortega. Así que bueno, estimados amigos, vamos a continuar. Yo voy a buscar aquí Chevron, 100 años Maduro y 100 años más en Venezuela, Maduro. Google ha sido destruido. Es importante que sepan que Google ha sido destruido, amigos, ¿saben? Porque ahora a todos les importa. La inteligencia artificial es lo único que les importa. Y es a propósito, sinceramente. No se enojen, señores de Google. Creo que ya hemos resuelto nuestras diferencias. Yo estoy muy contento con la gestión de partners y todo lo demás, pero no puede ser que hayan borrado los... ¿Por qué Chevron es tan importante para Nicolás Maduro? Si todos lo sabemos. No puede ser que hayan borrado esa declaración. Bueno, ya ustedes se van a entretener después buscando por qué lo dijo, literalmente. Y además yo traje aquí a Rafael Uzcategui, que escribió un libro pionero, La Revolución del Espectáculo, que trabajó para Provea, que contabilizó las 9.000 víctimas asesinadas por Maduro hasta 2023. Deben ser ahora 5 o 6.000 más como mínimo. Hacen circular la versión de que a estas horas se están desmantelando el helicoide. Puede ser. Hay otras cárceles en Venezuela. Y hay muchas comisarías donde se tortura, y el mayor peligro hoy está en los comandos que todavía maneja Diosdado. Y lo importante es que si se llevan a Diosdado, los 2 millones de tipos armados con AK-47 están ahí. Algunos dicen que hasta 10 millones. Bueno, gracias. Conseguiste eso. Eres un genio. Productor, adelante. El imperialismo tomó unas decisiones y se dieron un tiro en el pie ellos mismos, porque sancionaron a una empresa estadounidense, Chevron, que tiene 100 años aquí trabajando. Si fuera por nosotros, es más, lo digo más claro, si fuera por mí como presidente, si fuera por el alto mando político militar de la Revolución Bolivariana, si fuera por nuestro pueblo, esa empresa Chevron se queda trabajando en Venezuela 100 años más. No tenemos problemas si nos les llevamos bien, chicos, porque han hecho una fama que nosotros somos antiestadounidenses. Nosotros no somos antiestadounidenses, nosotros somos antiimperialistas, anticolonialistas, independentistas. Los Rockefeller son dueños de Cuba y Venezuela. Fin. Fidel Castro no era originalmente, los barbudos no eran originalmente comunistas. We are not communist en la ONU. Che Guevara, Fidel Castro. Tapa de la revista Time. ¿Me puedes poner, por favor? Mira, me quito el sombrero que conseguiste el clip, la verdad. Estamos usando muchísima inteligencia artificial también, pero señores, si no la dosifican, van a ver videos aberrantes. Y si no confían en los creadores de carne y hueso, no sé cómo quieren terminar. Si ya no se puede confiar en cualquier periodista, imagínense, yo sé en las peleas que tengo, las discusiones que tengo por estos temas con ChatGPT, a veces le tengo que explicar quién soy, lo que sé, los conceptos, la experiencia, y de repente parece que funciona bastante en algunas cosas. Bueno, podríamos buscar la foto ahora, producción de Fidel Castro, con la remera I Love New York, y después la de Fidel Castro dándole la mano, estrechándole la mano a David Rockefeller. La única empresa que no fue expropiada cuando Cuba decidió volverse comunista fue el Standard Oil de los Rockefeller, que tenían estupendos negocios en la Unión Soviética y los tuvieron a través de la IG Farben con Hitler, vendiendo el gas venenoso con el cual mató a los judíos y a tantos otros millones de personas que no eran judías. I Love New York. La revista Time visitó la mansión de Nelson Rockefeller, que era un Rhino, Republican in name only, un republicano progresista. Él y Henry Kissinger lideraron el Partido Republicano durante toda la era Nixon,
son los que terminaron con el patrón oro, y bueno, Reagan les ganó, pero terminó sometiéndose a ellos, por supuesto, porque es la ley de la fuerza. ¿Saben cómo murió Nelson Rockefeller, el hermano menor de David, el gran patriarca, Nelson, la cara política? Murió acostándose, le encantaba Brasil, estaba obsesionado, llegó a proteger a Lula da Silva, ahí está dándose la mano con su buen amigo Fidel Castro en 2002. Murió acostando, ese es David, pero Nelson Rockefeller, que era súper fogoso, y no llegó a disfrutar de los servicios de Jeffrey, porque si no, Jeffrey caía antes y todo también, pero él impune. Bueno, Nelson Rockefeller murió acostándose con su esposa recién, octava, novena esposa, no sé qué, que había sido su secretaria, 35 años menor, y bueno, se podrán imaginar las circunstancias. Pero bueno, me parece que podría haber terminado él también en una cárcel, como está Maduro. ¿Qué pensaban en ese instante Nicolás Maduro y Cilia Flores? Tal vez entendieron que no habría ninguna resistencia heroica, que es algo que capaz le quedaba ahí en un fondo del fondo de las neuronas a ese chico que le gustaban las Molotov, pero al final siempre huía. Tal vez esperaban con las valijas listas, aferrados a una promesa de indulto, trabajar en silencio, como les dije, mientras a miles de kilómetros Trump miraba la operación en vivo desde Mar-a-Lago como si fuera un show de televisión. Y hay que reconocerle a Trump que era un estupendo showman, y el peor error de la cadena donde hacía de Apprentice fue dejarlo ir. Lo estamos pagando caro. El tiempo dirá, amigos, quiénes fueron los traidores de esta historia. Pero una cosa está clara: a las 4:21 de la madrugada, el poder se había evaporado y el silencio regresó a la residencia. Maduro fue subido a un helicóptero rumbo al USS Iwo Jima. Ay, sí, qué bonito, reivindicar que asesinaron a tantos miles de personas como con los campos de concentración que tenían. Vean el programa que vamos a lanzar de Roosevelt, los campos de concentración para japoneses. Bueno, Maduro fue subido a un helicóptero rumbo al USS Iwo Jima, el gigante de acero que lo esperaba en el Caribe. Allí, bajo las luces blancas de un hangar militar, se le leyó por primera vez su nueva identidad: Inmate, recluso 2026-001. En esas primeras horas el chavismo estaba en shock. Durante casi una hora circuló el rumor de que Diosdado Cabello había sido eliminado, pero no fue así. Finalmente apareció en la televisión estatal denunciando una agresión militar e imperialista, llamando a la calma y exigiendo prueba de vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Y aunque las palabras eran duras, el cuerpo lo traicionaba. Hombros rígidos, mirada fija, un tono apurado y nervioso. Estaba literalmente temblando de miedo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estaba temblando de miedo? Porque no había llegado con los muchachos de la DEA todavía. Con la Revolución Bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. Las fuerzas militares, las fuerzas policiales, acá conmigo, un grupo de ellos, el pueblo, presto para cualquier situación, presto para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo, en esa fusión que llamó nuestro presidente Nicolás Maduro, para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Desplegados. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar. Bueno, él es Fouché. Yo lo hablé en el documental de Diosdado. Estaban Talleyrand y Fouché. Fueron los dos grandes políticos franceses. Producción, si podemos poner Talleyrand y Fouché, una imagen.
Francia era el país más rico de Europa antes de que Inglaterra se convierta en imperio. Miente totalmente Marcelo Gullo y todos los proteccionistas y hispanistas delirantes, afirmando que Inglaterra se hizo rica por el proteccionismo, se hizo rica por el imperialismo mejor administrado que el español. Es la verdad, punto. Y era más asesino, quizás más sanguinario, más violento el inglés, sin duda, pero más eficiente. Y no significa que eso lo haga bueno. Era una porquería y así lo señalaron Richard Cobden, Herbert Spencer, hasta Stuart Mill. Los liberales ingleses eran todos antiimperialistas. Pero bueno, vamos con Talleyrand y para que lo entiendan, pues es importante la historia, poner en contexto las cosas. Talleyrand era un jesuita. Era un jesuita muy advenedizo, que era el hijo primogénito, pero no pudo ser el heredero. Estaba muy rencoroso porque no podía ser militar, porque era cojo y el padre lo quería militar, lo tuvo de segundón, era un intelectual, se metió a cura, llegó a ser tesorero de la Iglesia de Francia porque era brillante. La Iglesia de Francia era la empresa, la corporación más rica de Europa, era mucho más rica que el Vaticano, la Iglesia de Francia, por un régimen de tierras que tenía en el Midi, cuando la tierra era lo que causaba la riqueza antes de la Revolución Industrial, cuando los grandes fisiócratas franceses teorizaron en la Cifre, que fue implacablemente cierto. En la medida que dejes hacer y dejes actuar y dejes que la gente se arregle voluntariamente y solucione sus propios problemas, innove, el mundo va para adelante. El mundo va solo. El genio de Turgot. Si hubieran dejado a ese hombre, los aristócratas, y no lo hubieran echado al reformador liberal que estaba haciendo de Francia una potencia, no hubiera habido una sangrienta revolución francesa, pero la hubo. Entonces el tesorero de la iglesia vendió a toda la iglesia, pues había un montón de gente ahí que odiaba a la iglesia, pero estaba ahí porque leía y escribía y demás, y estudiaba y tenía que fingir un montón de cosas. Se mataron salvajemente, asesinaron a 300.000 católicos inocentes en la Vendée de manera despiadada, y Talleyrand hizo buenos negocios, le dio la llave de los tesoros al gobierno jacobino, populista, socialista, chavistoide. Tiene un montón de expresiones de la Revolución Francesa, Maduro y Diosdado. Hablan de ciudadano Nicolás, ciudadano Diosdado. Eso es totalmente francés. Miren las conferencias de Gran Ancho Bastos, que lo vamos a traer pronto al canal, si nos acepta don Miguel, que nos conocemos hace muchísimos años. Y me generó mucha ternura que me recuerde ese gran divulgador. Bueno, señores, volviendo al punto. En la Revolución Francesa, Talleyrand se convierte en embajador en Estados Unidos y traficante de esclavos. Luego regresa de terror blanco, consulado, se da cuenta que Francia está subida en una guerra civil sangrienta, el país se está destruyendo, Inglaterra, pese a haber perdido la colonia de Norteamérica, está ganando posiciones drásticamente, España está muy bien parada, y entonces actúa y dice, voy a buscar un líder populista que pueda unir al país. Un joven general artillero y valiente que había estado combatiendo en el sur, Napoleón, Corso, el enano Corso, decían los ingleses subestimándolo, como Winston Churchill dijo, el pintor de brocha gorda de Hitler, ese cabo pintor de brocha gorda, decía el lord del almirantazgo Churchill, pero bien que Hitler podría haber acabado con Inglaterra. Y no lo hizo porque les tenía demasiado respeto el sujeto este despreciable de Hitler. Ahora, señores, Talleyrand, me estoy yendo por las ramas, pero el punto es este. Talleyrand era un tipo benedizo, un tipo genial, inventó a Napoleón, lo mandó a Egipto, a una campaña como estas que hace Trump. Lo mandó a Egipto, fue un desastre, murieron los soldados, bancarrota para Francia, pero trajeron un montón de tesoros. Los franceses son genios de la publicidad, los mejores literatos que existen, una cultura extraordinaria, son pedantes porque tienen con qué, y todo el pueblo se unió en torno a Napoleón, se convirtió en un dictador, Talleyrand en canciller. Al principio fue glorioso, después se volvió loco, Talleyrand lo quiso parar, lo vendió a los ingleses, después Napoleón volvió con el pueblo en toda una escena épica y espectacular que lo abrazaba y toda la historia, y Talleyrand después terminó otra vez entregando a Napoleón a los ingleses y llegó a ser, creo que, primer ministro de la restauración borbónica con un rey totalmente inepto y decadente, y ya Inglaterra era potencia total porque le había jugado muy bien las cartas a Francia y a España, y bueno, el resto es historia conocida. Pero ¿quién era su rival, su enemigo y luego terminó siendo su aliado? Paradójicamente, Fouché, campesino pero astuto, fuerte, inteligente, valiente, nada culto,
no refinado como Talleyrand, no brillante, no un genio de susurrar en el oído y convencer a la gente, sino un hombre que tenía un oído detrás de cada puerta de París. Era un tipo astuto, era un tipo que sabía del pueblo, de la condición humana, era un pragmático, no un ideólogo. Ese es Diosdado Cabello. Y luego alguien, un cronista de Palacio, dijo: nunca creí que vería pasar al vicio abrazado a la virtud, porque estos dos grandes enemigos se unieron para traicionar a Napoleón. Fouché había sido un jacobino matagente, comisario de la Revolución, después fue ministro de Policía de Napoleón, y mientras era canciller Talleyrand, después los echó a los dos y juntos conspiraron contra él y trajeron de vuelta la monarquía. La historia es así: la política es una actividad criminal, todos los políticos son criminales, toda la gente productiva, buena del sector privado, que respeta la vida y la libertad del prójimo, es decente, y ellos son nuestros enemigos. Sigamos. Diosdado lloró, Diosdado es el perdedor de todo esto, y luego estaba temblando otro que no se le esperaba, no estaba incluido en los planes, y de repente le caen también, porque justamente no... un gran factor de preocupación era el tema del ejército, y es Vladimir Padrino López. Pero ese tiene más chance de sobrevivir que Diosdado. En su momento, sin saber qué pasaba, o sea, en calzoncillos así temblando, flaco, otro que estaban todos temiendo que los envenenen, al mejor estilo stalinista. Bueno, Beria, que terminó asesinado por el propio Stalin. Hay que leer historia, amigos. La historia es terapéutica. Nos ayuda a calmarnos incluso, dándonos cuenta que no es todo tan trágico como parece. La humanidad ha sobrevivido a muchos traumas. Con el uniforme impecable, Vladimir Padrino López comenzó a leer un discurso visiblemente nervioso y trabándose en varios pasajes. Lo que intentó decir, cuando su voz se lo permitió, es que fue un ataque vil y cobarde y que las Fuerzas Armadas resistirán cualquier presencia extranjera en el país. Díselo a tus nervios, hombre, porque no parece. Véanlo. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender con la misma dignidad. Por eso, en esta hora infausta, invoco el coraje que heredamos de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegamos. Que no los doblegaron, los tenían doblegados de antes. Atención, producción. Bueno, ahí vieron a quienes se creían los dos hombres más poderosos del régimen, pues les dije quién es Fouché, pero ¿quién es Talleyrand? Talleyrand es Jorge Rodríguez, ese era el verdadero inteligente, y Delcy la testaferra. Bueno, ahí estaban los dos hombres más poderosos del régimen, según su relato, Diosdado y Vladimir, erráticos, confundidos, intentando sostener una imagen que ya está por los suelos. Sin embargo, hubo una figura que habló de un modo completamente distinto. Y miren qué casualidad. Es la misma persona que, por línea sucesoria, se convirtió de hecho en la nueva jefa de Estado. Se los dijimos el 10 de noviembre, antes que en ningún otro canal, Delcy Rodríguez.
Delcy apareció en televisión con una calma casi escalofriante y mencionó la captura de Maduro como quien comunica un incidente grave, sí, pero no como quien acaba de perder al presidente del país. Literalmente se habían llevado al jefazo del régimen y habló de corrido, sin nervios tan visibles, con carácter. Denunció la operación estadounidense, exigió pruebas de vida, invocó el derecho internacional, pero con un tono administrativo y casi burocrático. Delcy tuvo mucha atención, se le caía el cabello, porque llegó a tener agentes del SEBIN revisándole la ropa interior para humillarla, pues son estas cosas las que pasan en la dictadura, diciéndoles que era por si no le habían puesto un polvo venenoso los de la CIA, pero en realidad era para mostrarle que Maduro tenía pánico y le estaba vigilando a todo momento. En algún momento, bueno, se le escapó. Y miren dónde está Maduro ahora. Por adelante. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente... El contraste fue brutal. Si uno escucha a Cabello y a Padrino, escucha a hombres acabados, que temen por perderlo todo, que entienden que su cabeza tiene precio, que huelen el peligro. Delcy, en cambio, habló como quien siente que la situación está bajo control. No es casual que, pocas horas después, comenzaron a circular versiones sobre su paradero, rumores de una posible salida del país rumbo a Rusia. Los hizo correr Fouché, Diosdado. Claramente fue ella misma quien quiso despistar, encubriendo su traición. ¿Se acuerdan que Madurito Jr. habló de traición y la miró con asco? Pero bueno, después se arreglaron, ¿vieron? Él no tiene problemas con su cuenta de Suiza, que me dijeron que tiene por lo menos 1.555.000 euros, pero 1.555.000 euros la verdad me parece bastante poco comparado a lo que debe haberse llevado en oro a Nicaragua, y ahí debemos estar hablando de algunas decenas de millones como mínimo. Eso saben, ¿no? Apostar al oro, que subió 70% en 2025. Mírenlo sonriendo, no parece un tipo muy acongojado por los papás. Bueno, como te adelantamos hace algunos meses en este canal, Delcy Rodríguez era la gran traidora de la historia, la Judas del régimen. Desde hace tiempo se sabía que era la única figura del chavismo con canales abiertos hacia Washington, la única que hablaba cuando otros gritaban, la única que podía negociar algo concreto. Ella misma se ofreció como la posible sucesora de un chavismo sin Maduro, o al menos como la garante de una transición negociada. Y si quedaba alguna duda, bastó escuchar la conferencia de prensa de Donald Trump, que ignoró por completo a María Corina Machado. Dijo textual: creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni con el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder. Y María Corina le había ofrecido todos los recursos, pero ¿a costa de qué? ¿De un nuevo Irak? Al final tuvo razón en denunciarla Julian Assange, porque esta tipa se cobra 1,5 millones de Nobel de la Paz y esta tipa desarmó a los venezolanos y terminaron muriendo porque quiso que sean dependientes de los políticos y así le va a los venezolanos. Sigue la dictadura. Les dije que no confíen en Trump y María Corina. Insulten todo lo que quieran. Adelante, Paul. ¿Sabe usted dónde está el líder de la oposición? Machado, ¿y está usted en contacto con ella? No. Creo que será muy difícil para ella ser el líder. Ella no tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto dentro del país.
Los Estados Unidos van a terminar administrando Venezuela durante años. ¿Saben? No nos va a costar nada porque el dinero que salga de la tierra es muy sustancial. No nos va a costar nada. Nosotros queremos seguridad ahí. Queremos estar rodeados por países que no están cubriendo a nuestros enemigos en todas partes del mundo, que es lo que está ocurriendo. No queremos eso. Pero vamos a reconstruirla. No vamos a gastar dinero ahí. Las compañías petroleras van a gastar dinero. Vamos a recuperar el petróleo que sinceramente debemos haber recuperado hace mucho tiempo. Bueno, amigos, estuve leyendo Wall Street Journal y la última noticia es que Trump dijo, el emperador Trump, y me parece asqueroso, la verdad, esto, me parece repugnante, dijo que los venezolanos el petróleo que él les robe le va a dar dólares que solo van a poder usar para comprar productos estadounidenses. Estamos volviendo al mercantilismo anterior a los fisiócratas y a la revolución industrial. A este camino vamos directo al feudalismo, al tecnofeudalismo, pero con la pobreza incluida y la peste y la hambruna. Bueno, Trump la mandó al carajo, en criollo. Yo no dije que insulten a nadie. Dije irónicamente que seguramente muchos me van a insultar a mí. No me importa. Con esa frase Trump, bueno, le dijo bye bye a la oposición venezolana y los dejó fuera del reparto inmediato del poder. Ahí yo creo que la mitad de los venezolanos empezaron a afligirse. En su lugar, anunció con un cinismo brutal que Estados Unidos dirigirá temporalmente Venezuela hasta garantizar una transición segura y ordenada, y aseguró que su gobierno estaba preparado para una segunda ola de ataques, si fuera necesaria, pero más poderosa y letal. Un mensaje para Delcy, pero también para la oposición. De momento están out. Pero volvamos a Maduro, que como sabemos, ya está en Estados Unidos para enfrentar a la justicia federal en Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico, conspiración y tenencia de armas de guerra. En términos políticos, su suerte parece sellada. Maduro no vuelve. En términos judiciales, en cambio, la historia recién empieza. Y ojo, no sería la primera vez que la geopolítica se disfraza de expediente. No vaya a ser que, en algún giro de guión, todo esto termine formando parte de un acuerdo y que Trump acabe mandándolo a desaparecer en alguna playa lejana. Turquía, quién sabe, con una única condición, que no moleste más. Es más, el juicio puede tardar un par de años y lo soltará el presidente siguiente y a Trump ¿qué le importa? Si ya no puede ser reelegido. Peter Thiel eligió a Vance y nosotros somos los que hicimos el único documental de J.D. Vance en español. De lo que no podrá salvarse, al menos por ahora, es de una espera larga, desesperante y corrosiva en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Desde la calle, parece un edificio administrativo sin alma, pero por dentro, dicen abogados, jueces y ex detenidos, es otra cosa. El infierno en la tierra. El MDC nació a comienzos de los años 90, cuando Nueva York necesitaba resolver con urgencia el hacinamiento carcelario. Se construyó con prisa sobre antiguos depósitos portuarios. Esa lógica nunca se corrigió. Reclusos apilados en una cárcel vertical como si fueran bultos en estanterías. Está conectado por corredores internos con tribunales y fiscalías federales, de modo que los acusados pueden ser trasladados sin pisar la calle, sin cámaras, sin exposición. En los papeles, es una cárcel de tránsito para quienes esperan juicio. En la práctica, el tiempo se dilata. Diseñada para 1.000 internos, llegó a alojar a 1.600 y hoy sigue por encima de su capacidad. Con un dato todavía más inquietante, opera con apenas el 55% del personal necesario. El resultado es previsible: riñas constantes, bandas internas, zonas liberadas. En 2019, una falla eléctrica dejó a los internos sin calefacción durante varios días en pleno invierno. La entonces fiscal general de Nueva York, Leticia James, habló de condiciones inaceptables e inhumanas. Con los años, las denuncias se volvieron más sórdidas. Gusanos en la comida,
ratas que mordían a los presos, atención médica errática, apuñalamientos, muertos, y entre 2021 y 2024 al menos 4 suicidios. La situación llegó a ser tan grave que algunos jueces federales empezaron a evitar enviar condenados allí. Señores, obviamente que justicia que Maduro esté ahí, pero ¿ustedes saben cómo viven los presos venezolanos? Bueno, yo he hablado en persona con una persona que estuvo presa en Venezuela y el otro día pasé el susto de mi vida porque detuvieron una fuente mientras estaba hablando conmigo y se los conté. Aún así, por estas mismas celdas pasaron nombres que parecían inmunes al mundo real. Combs, Maxwell, Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael Mayo Zambada, otros muchachos que pactaron con la DEA y fueron traicionados o la DEA se cansó de ellos, John Gotti y más recientemente Sam Bankman-Fried, el gran financista demócrata, un criptobro estafador, prodigio caído del mundo de la política también, ¿no? Que espera sentencia bajo la misma luz artificial. Y fue por ahí, por esos pasillos gastados, por esa maquinaria de puertas y protocolos, que Maduro y Cilia Flores salieron rumbo a su primera audiencia ante un tribunal federal de los Estados Unidos. Tribunal Federal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York. La mañana del lunes 5 de enero de 2026, Nueva York amaneció bajo un operativo de seguridad sin precedentes. A las 12 del mediodía, las puertas de la sala se abrieron y el tirano caído entró caminando, con un paso que los testigos describieron como errático. No vestía traje ni banda presidencial, sino un uniforme carcelario azul marino sobre una camiseta naranja. A su lado, Cilia llevaba el mismo atuendo. El único sonido que rompió el silencio sepulcral de la sala fue el tintineo metálico de los grilletes en sus tobillos golpeando la madera del suelo. Se sentaron frente al juez Alvin Hellerstein, un demócrata de 92 años con reputación de hierro. Trump y Hellerstein van a morir antes de que termine este juicio, pero Maduro de repente consigue la libertad condicional. Se sentaron frente al juez Hellerstein, como les dije, y que además es judío ortodoxo, y son muy poderosos los abogados judíos ortodoxos, como el que tenía Epstein, y como los que tiene Epstein en Nueva York. Epstein, el dueño de Milei. Maduro se colocó unos auriculares negros para escuchar la traducción simultánea al español. A su lado estaba su defensor Barry Pollack, que es el abogado que logró la libertad de Julian Assange, un abogado buenísimo. Uno no contrata al abogado que más coincida con sus principios, sino contrata a uno que considera que lo puede realmente ayudar y al mismo tiempo que tenga una coincidencia moral también. Digo yo, ¿no? O sea, son las dos cosas. En el caso de Assange, sin duda. En el caso de Maduro, simplemente al más pragmáticamente le pagó una fortuna a Heller al que lo está representando, ¿no? A Pollack. Yo entrevisté el otro día acá, ¿se acuerdan? A un abogado español del caso Assange, también bastante más pulcro, pero Pollack es una eminencia, o sea, es un abogadazo. Tenés que tener, yo calculo que $12 millones listos para pagar una defensa. Los primeros pasos preliminares de una defensa del estudio de Pollack. Soy Nicolás Maduro Moros. Le respondió a este hombre, ¿no? Cuando el anciano juez comenzó a leerle sus derechos y sus cargos, Maduro lo interrumpió y le dijo: fui capturado, soy un presidente secuestrado, es la primera vez que escucho esto. Y Hellerstein lo cortó en seco, le dijo: cállese. La respuesta era clara. ¿Cómo se declaraba ante los 4 cargos de narcoterrorismo y de tráfico de armas? Maduro se inclinó hacia el micrófono y dijo: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país. Claro que no. Claro que no a todo. A pocos asientos, Cilia Flores. ¿Por qué no dijo soy judío encima? Porque tiene sangre sefardita. Le debería haber jugado esa carta a Hellerstein. Y además masón. Habló con Diosdado de la masonería. Me lo pasó Fernando Ferreira. Vamos a hacer un programa al respecto. Increíble. A pocos asientos, Cilia Flores repitió la misma fórmula. Completamente inocente. La audiencia fue breve. Apenas 30 minutos de frialdad burocrática. En contraste con 25 años de retórica encendida en Caracas. Al finalizar, mientras los alguaciles lo escoltaban hacia la salida, el hombre de 63 años se enfrentó a
a un caballero que se hizo paso entre el público y le dijo presidente ilegítimo. Pero Maduro, con total desparpajo, antes de desaparecer por la puerta trasera del tribunal rumbo a su celda en el MDC de Brooklyn, miró directamente a la prensa y sentenció en español: soy un prisionero de guerra. La próxima cita, y por favor, Paul, anótalo ahora mismo y díselo a Garzón, la próxima cita judicial de Maduro, la próxima cita, atentos señores, vamos a estar todos en esto, es el 17 de marzo de 2026. ¿Qué será ahora de Maduro? No lo sabemos. Y en el fondo, quizás ni siquiera sea tan importante como la pregunta ¿qué será de Venezuela? Porque el dictador, amigos, se ha ido, sí, pero el chavismo sigue en pie. Los ministerios continúan funcionando y las caras visibles del poder, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, siguen hablando, mandando, operando y conspirando mutuamente para aniquilarse. Porque sí, como si eso no bastara, la noche del 5 de enero un episodio inquietante sacudió Caracas. En los alrededores de Miraflores se desató un enfrentamiento confuso. Balaceras, fuego cruzado, disparos antiaéreos iluminados en el cielo. Y bueno, el blanco, que supuestamente eran drones, pero en realidad fue un tiroteo que cubrimos acá en directo y les dije como tirador que soy, lo confirmaron varias fuentes después, que fue un tiroteo directo entre los comanditos de Diosdado, fuerzas militares, custodia de Delcy, no, de todo, la verdad. Los cubanos ya no están, no queda un cubano en Miraflores, que quede claro, ¿eh? Esto es una noticia importante. Algunos sostienen que el régimen está tan paranoico que terminó disparándose a sí mismo, confundiendo sombras con enemigos. Otros, en cambio, aseguran que se trató de un intento de golpe interno atribuido nada menos que a Diosdado Cabello, y yo doy fe de que es así. El hombre que siempre supo esperar en silencio y que está tratando en su última hora, una bestia acorralada y herida, de exhibir su poder. Puede matar a muchos civiles y eso me preocupa muchísimo, muchísimo. Hay un detalle que si lo miran con frialdad, dice que acá hay un guión. Pero antes, amigos, clip de recaudación, por favor, ayúdenos en nuestra campaña para construir el nuevo estudio y poder ofrecerles los mejores contenidos y seguir brindando esta cobertura de 24 horas. Por favor, amigos, clip de recaudación, producción. Estamos aquí con ustedes, cubriendo día a día lo que pasa en Venezuela. Sé que puede ser un poco pesado, pero lo necesitamos más que nunca. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo. Un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras. Por supuesto, tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia.
Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Bueno. ¿Cuál es el detalle, amigos, que dice acá hay un guión? La inconsistencia emocional de Nicolás Maduro en distintas imágenes y apariciones posteriores a su captura, las fotos donde se lo ve sonriendo, poniendo los deditos arriba, posando como si estuviera cooperando o en control. En otras aparece abatido y tenso, con un lenguaje corporal que por momentos empieza ahora a parecer ensayado, a diferencia del que tuvo cuando fue detenido en el barco, que definitivamente estaba aterrorizado. Ahora ya las cosas no me cierran. Para colmo, en redes circularon primeras fotos que después fueron desmentidas como imágenes generadas o manipuladas, lo cual contamina todo el clima y hace que cada cuadro sea sospechoso por defecto. Entonces la pregunta periodística no es por qué sonríe, sino para quién sonríe. Para la DEA, para la Casa Blanca, para su base chavista, para decirles esto no terminó, o para mandar un mensaje codificado, estoy negociando. Porque si mirás el tablero completo, te vas a dar cuenta como yo, que este caso no parece el típico cayó el dictador y listo. Hay abogados de alto calibre como Pollack, hay un juez demócrata que es como el chivo expiatorio perfecto para soltarlo. Hellerstein, para que lo tengan en cuenta, fue nombrado por Bill Clinton. Acá está todo preparado, señores, todo preparado con hipótesis de pacto PSUV-Trump para que Maduro haga su propio pacto con Estados Unidos. Eventualmente Diosdado haga el suyo, la dictadura continúe diciendo que ya no va a haber tantas violaciones a los derechos humanos y capaz hagan otras elecciones o capaz no, pero por lo pronto Trump se quede 2 años acaparando Venezuela como quiera y amenazando a todos los vecinos y metiéndose eventualmente en México. Vamos a tener un año súper intenso. Quiero agradecerle acá al buen Paul Gray, que ha hecho un estupendo trabajo a deshoras haciendo producción, a todos los que estamos trabajando, con muchos de los nuestros descansando en merecidas vacaciones. Yo jamás tengo vacaciones y quiero recomendarles enfáticamente, amigos, que busquen por favor la cobertura periodística que estamos recibiendo en Paraguay por una situación que todos saben, que realmente es importante que la difundan. La cortesía que ha tenido el programa La Información de Cristian Vázquez de entrevistarme a mí en C9N junto a Rubén Luengas, Omar Bula y Nicolás Martínez Laje, que también intervinieron en el canal C9N, el principal canal de noticias de Paraguay, el programa más visto de los miércoles a la noche. Es material muy importante para la libertad de expresión y realmente quienes nos sigan deben buscarlo, compartirlo, difundirlo y se los agradeceré más incluso que cualquier aporte en Patreon. Y si no pueden hacer aporte en Patreon, que vean mis videos y que se mantengan leales a este canal es suficiente. Con eso ya se merece mi gratitud. Hasta la próxima.